¿Sabías que el 90% de las personas revisan su móvil antes de levantarse de la cama? ¿Y que esto podría estar destruyendo silenciosamente su capacidad de sentir emociones reales? ¿Alguna vez has levantado la vista de tu teléfono y te has dado cuenta de que no? ¿Recuerdas la última vez que sentiste algo que no fuera una notificación? ¿Cómo sentir algo de verdad? Alegría, tristeza, hambre, cualquier cosa que no fuera el resultado de una pantalla iluminando tu cara a las 3 de la madrugada mientras tu columna tiene forma de gamba y respiras por un solo agujero de la nariz ansí. Ese era yo, excepto que no fue un momento anera todos los días. Cada día pasaba el dedo por guerras, bodas, incendios forestales y el almuerzo de alguien en menos de 30 segundos. Mi pulgar tenía más rango emocional que yo. ¿Sabes lo aterrador que es eso? Me despertaba, cogía el teléfono antes de saber en qué planeta estaba y empezaba a hacer scroll apocalíptico como si fuera un trabajo de media jornada. Mi capacidad de atención destrozada, mi cerebro un pantano de pestañas que nunca cerré, mi alma en algún lugar bajo una pila de TikToks y mensajes a los que nunca respondí. Y lo peor de todo, ni siquiera estaba triste, estaba entumecido. Existía como si alguien hubiera dejado las luces encendidas pero no hubiera nadie en casa. ¿Alguna vez has sentido que estás viendo tu vida desde detrás de una pared de cristal? Como si todo estuviera pasando pero no a ti, sino a tu alrededor. Y ni siquiera tienes energía para que te importe. Ahí es donde estaba yo. Y lo más irónico es que nadie se dio cuenta porque seguía sonriendo, seguía publicando, seguía enviando esos mensajes de qué fuerte para mantener la ilusión de que estaba bien, pero no lo estaba. Estaba jodidamente cansado de fingir, de estar siempre conectado, de sentirme como el protagonista en la historia de otra persona. Entonces, una noche sobre las 2:17 de la madrugada, sí, lo comprobé, tuve un momento. No fue un momento bonito de Pinterest, no fue un colapso de comedia romántica, no. Fue uno de esos momentos silenciosos y escalofriantes de Dios mío, puede que realmente sea miserable. Como si mi alma susurrara, oye, no podemos seguir haciendo esto. Y escuché, lo cual es increíble porque normalmente ignoro esa voz como si fuera un anuncio que no quiero ver. Pero esta vez no lo hice. Borré todas las aplicaciones, envié un mensaje a 2 personas diciéndoles que estaría desconectado. Por un tiempo puse el teléfono en modo avión y me quedé mirando la pared como un prisionero que acaba de darse cuenta de que la puerta ha estado abierta todo este tiempo. Me dije que lo intentaría durante 3 días. Solo 3. Lo que no sabía era que esos 3 días se convertirían en 30 y esos 30 se sentirían como arrastrarse por el infierno en pijama, pero también como renacer sin tener que morir primero. No lo hice para ser guay o sabio o algún minimalista presumido en una cabaña. Lo hice porque me estaba ahogando en ruido y lo confundía con música, porque me echaba de menos a mí mismo y no sabía cómo decirlo en voz alta, porque algo dentro de mí susurró si no paras ahora, no te va a gustar en quién te conviertas después. Así que paré, me desconecté y desaparecí. Y lo que pasó después no fue pacífico. No fue bonito, pero fue real en día 1. El silencio es ruidoso. Vale, dato curioso que no te dicen sobre desconectarse. El silencio no es pacífico al principio. Es violento, es ruidoso. El día 1 se sintió como dejar la cafeína, la validación social y la anestesia emocional todo a la vez. Me desperté e instintivamente busqué mi teléfono como si fuera una extremidad. Se me había olvidado que ya no lo tenía. Mi mano literalmente se quedó flotando en el aire como un fantasma confundido. No había zumbido, no había pitido. No había avalancha de mensajes que me hicieran sentir importante durante 4 segundos antes de que volviera el vacío. Solo silencio, sonido ambiente, aire, mi propia respiración, mis propios pensamientos, que resulta que son realmente jodidamente groseros cuando no están ahogados por memes y pitidos de microondas. No me daba cuenta de cuánto ruido usaba para evitarme a mí mismo. Instagram, distracción, mensajes, dopamina, YouTube, chupete emocional. Quita todo eso y te quedas atrapado con el circo crudo y sin filtrar de tu propio cerebro. Día 1, hora 3, empecé a narrar mi vida en voz alta como un personaje de sitcom. Abriendo nevera, dándome cuenta de que he desayunado lo mismo durante 6 meses, considerando la mortalidad encerrando nevera. Me reí en voz alta luego, lloré, luego me reí porque lloré. Luego me senté en el suelo como una rumba que no funciona intentando reiniciarse. Empecé a darme cuenta de cosas como cómo suena realmente mi casa, el zumbido de la nevera, el ladrido distante de un perro, la forma en que mis pensamientos se precipitan como una inundación en el segundo que dejo
de intentar escapar de ellos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo mucho que piensas en todo, excepto en lo que realmente sientes? Estaba ahí sentado intentando meditar porque eso es lo que dicen los podcasts que debes hacer. Y en cambio mi cerebro fue como, vamos a recordar cada cosa incómoda que has dicho desde tercero año genial. Gracias, cerebro, me encanta eso. Además, aparentemente mis emociones habían estado haciendo flexiones en el sótano porque en el momento que les di espacio, explotaron. De la nada, sentí dolor que ni sabía que aún tenía. Arrepentimiento, miedo, culpa aleatoria de 2014, era como abrir un cajón desastre y encontrar una granada viva. No tenía ni idea de cuánto estaba cargando porque nunca paré lo suficiente para comprobarlo. Y tal vez ese sea el punto, tal vez nos mantenemos ocupados online y constantemente estimulados a propósito porque sabemos en el fondo que en el segundo que aminoramos, los sentimientos nos van a alcanzar. Y el día 1 lo hicieron. Esa noche me senté en mi cama, sin pantalla, sin música, solo yo en la oscuridad. Y ¿sabes qué? Me escuché como realmente me escuché, no la versión filtrada que presento al mundo. La versión cansada, asustada, insegura, sin editar. Y dije, oye, aún estoy aquí. No era consolador. No era cinematográfico, pero era honesto. Conociendo a mi mente, desafortunadamente. Así que aquí está la parte que definitivamente no ponen en los blogs de bienestar. ¿Crees que el silencio es la parte difícil? El silencio es solo el portero. ¿Qué hay dentro del silencio? Ahí es donde vive el verdadero caos. Alrededor del día 3 o 4 conocí a mi mente como formalmente, sin distracciones, sin notificaciones push, sin video de 6 segundos para sedarlo, solo yo y este mapache mental desquiciado que claramente había estado sin supervisión durante años. Mis pensamientos no eran zen. No eran sabios, ni siquiera eran coherentes la mitad del tiempo. Un segundo estaría pensando en trauma infantil y al siguiente me pregunto si los pingüinos tienen rodillas. Estaba en espiral y googlear no era una opción. Y aquí está la parte retorcida. Cuando dejas de alimentar tu mente con basura, no se vuelve saludable inmediatamente. Se desintoxica duramente. Es como si tu cerebro hiciera una rabieta. Echa de menos el goteo de dopamina. Echa de menos la validación. Echa de menos el entumecimiento, así que se vuelve hacia adentro y empieza a tirar muebles. De repente, todos estos recuerdos empiezan a resurgir. Esa ruptura de la que juré que había superado un boom, primera fila, esa cosa que dijeron mis padres cuando tenía 12 años que nunca admití que realmente dolió, sí al centro del escenario. Es como si tu mente abriera un ático embrujado y dijera, oye, ¿recuerdas todas las cosas que juraste que no te afectaron? Bueno, adivina qué, perdedor, vamos a hacer inventario. Y no podía esconderme. No había ningún lugar al que hacer scroll. Ningún video gracioso hacia el que deslizar. Ninguna productividad falsa para enmascarar la inercia emocional. Estaba atrapado con ello. Como el hecho de que he pasado años tratando de caer bien más de lo que he tratado de ser real. Que digo que estoy bien tan reflexivamente que ya ni siquiera compruebo si es verdad. Que nunca me he preguntado realmente qué necesito hoy sin sentirme inmediatamente culpable por ello. Eso golpeó como un camión y no uno metafórico. Un tráiler emocional de 18 ruedas a toda velocidad conducido por cada sentimiento suprimido que he estado ignorando desde 2009 a.m. Senté en mi suelo una noche. Sí, el suelo otra vez se convirtió en un tema y simplemente me rompí. No de una manera dramática de película, sin lágrimas corriendo por mi cara con música triste de violín, solo este desmoronamiento silencioso y doloroso. Como si mi interior suspirara y dijera finalmente, no era tristeza, era liberación. Como si dejara de fingir por primera vez en años. Como si me mirara a los ojos sin pestañearan y sí, fue brutal. Pero también fue algo hermoso porque por primera vez en mucho tiempo no estaba gestionando una identidad. No estaba curando mi existencia para extraños. No estaba tratando de demostrar que estaba bien. Solo estaba siendo... Y ser es aterrador cuando has pasado tu vida actuando. Pero también es honesto y una vez que conoces tu mente real, tu mente rara, ruidosa, rota, hermosa, ansiosa, brillante, agotada, no puedes volver atrás. El medio feo, la parte más cruda, aún hay esta parte de la que nadie habla. El medio, no el comienzo emocionante donde te sientes valiente por desconectarte, no el final inspirador donde vuelves iluminado, me refiero al medio. El medio feo, aburrido, desgarrador para el alma. Alrededor del día 12, tal vez 13, me rompí. No un pequeño abs,
echaba de menos mi teléfono. No, me rompí como espiral existencial completa en el suelo de mi baño porque echaba de menos estar distraído. Echaba de menos no pensar tanto. Echaba de menos sentir que alguien me necesitaba, aunque fuera solo una app enviándome corazones falsos. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que ya ni siquiera duele? Solo hace Ecuanes era yo, solo conmigo mismo durante casi 2 semanas y empezando a odiar el sonido de mis propios pensamientos. Pero no lo hice porque algo me detuvo. Y no fue fuerza de voluntad, no fue disciplina. Fue este momento raro, completamente aleatorio. Estaba caminando afuera porque aparentemente eso es lo que hace la gente cuando no tiene pantallas a las que pegar sus caras, y vi este árbol. Quédate conmigo, no sé cómo suena. Pero vi este árbol, esta pequeña cosa retorcida y nudosa creciendo de lado fuera de una grieta en una pared de hormigón, como si no tuviera derecho a sobrevivir ahí. Sin luz solar, sin tierra, solo desafío. Solo vida donde la vida no se suponía que debía pasar y no sé qué fue. Tal vez estaba privado de sueño o emocionalmente desquiciado, pero me quedé mirándolo durante como 10 minutos y pensé, ese soy yo. He estado tratando de crecer en el lugar equivocado, de la manera equivocada, tratando de ser normal en un mundo que recompensa el agotamiento, tratando de encontrar paz a través de la actuación, tratando de sentirme vivo mientras entumezco todo lo que realmente hace que la vida valga la pena vivir. Y como ese pequeño árbol torcido, había estado sobreviviendo con sobras. Pero tal vez, solo tal vez, era más fuerte de lo que pensaba. Tal vez no necesitaba condiciones perfectas. Tal vez no necesitaba likes o seguidores o alguna gran revelación para estar bien. Tal vez solo necesitaba dejar de huir de mí mismo lo suficiente para darme cuenta de que ya estaba creciendo a mi manera rara, lenta, lateral y el medio feo. Esa es la parte donde sucede el cambio, el estiramiento, la transformación dolorosa, incómoda, silenciosa, como cuando una oruga se convierte en papilla dentro de un capullo antes de convertirse en mariposa. Nadie aplaude por la papilla, nadie postea sobre la papilla, pero ahí es donde está la magia, no en el glow up, en el romperse, el cambio a la calma después de la tormenta. Algo cambió, no fue ruidoso, no fue cinematográfico, no hubo fuegos artificiales o montajes de iluminación con música de cítara, solo tranquilidad, real, verdadera, no aterradora tranquilidad. Alrededor del día 16 me desperté y por primera vez no echaba de menos el ruido, no ansiaba el zumbido, el golpe, el scroll, el ruido blanco al que había estado adicto desde siempre. Mi mente seguía siendo caótica, seguro, pero ahora era como una habitación desordenada que finalmente había empezado a limpiar. ¿Y sabes qué es increíble? Una vez que el pánico muere, empiezas a escuchar cosas que olvidaste que existían, como el sonido de tu propia intuición, como pensamientos reales, no miedo, no sobrepensar, no la voz que suena sospechosamente como tu peor crítico en un chat grupalán. Me refiero al tu real, el que habla en sentimientos. Una mañana estaba haciendo huevos, que nota al margen, saben mucho mejor cuando no estás viendo un video sobre las vidas de otras personas mientras te los comes. Y me pillé sonriendo sin razón, como un idiota tan solo sonriendo, sin recompensa externa, sin filtro, solo porque los huevos estaban calientes y la luz entraba por la ventana de la manera correcta. Y no me odié en ese momento. Eso es todo. Esa fue la victoria. Y cuando eso pasa, cuando empiezas a encontrar alegría en cosas que no funcionan bien online, te jode de la mejor manera. Empiezas a darte cuenta de cuánto has estado subcontratando tu autoestima a gente que no te conoce, a algoritmos que no te aman, a un mundo que aplaude tus logros y fantasmea tu humanidad. Y lentamente, gentilmente, tu cerebro empieza a hacer mejores preguntas. No qué pensará la gente, sino que pienso yo, no estoy haciendo suficiente, sino estoy bien ahora mismo. Y joder, ahí es cuando se pone bueno, ahí es cuando la paz se cuela como si siempre hubiera estado ahí esperando a que te callaras lo suficiente para notarla. Ahí es cuando la soledad se convierte en santuario, cuando el tiempo solo no se siente como castigo, se siente como un regalo. Empecé a hacer cosas sin razón, bailar como un bobo en mi salón, leer libros sin ángulo de productividad, caminar sin contar pasos, sentarme quieto solo para sentir el sol en mi cara como un lagarto con hipoteca, y de alguna manera la vida se sintió más grande. No más ruidosa, no más ocupada, solo más profunda, como si hubiera estado viviendo en la superficie, persiguiendo destellos de dopamina mientras el océano de mi vida esperaba debajo, paciente como el infierno. Dejé de tratar de arreglarme,
Dejé de tratar de optimizar cada segundo, dejé de tratar el descanso como una recompensa que tenía que ganar rompiéndome primero. Y ese cambio es sutil, apenas lo notas hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no estás en guerra contigo mismo, no estás tratando de escapar, solo estás aquí, vivo, completo, silenciosa, salvajemente suficiente la reentrada. Volver fue raro. ¿Cómo? No esperaba que esa parte fuera difícil. Pensé que simplemente volvería, revisaría mis notificaciones, tal vez lloraría un poco por el wifi reconectándose y sería como, estoy curado, vámonos, pero no. La reentrada se sintió como despertarse de una siesta larga en la casa equivocada. Todo era familiar pero fuera de lugar. Las redes sociales, ruidosas como ofensivamente ruidosas. Lo primero que vi cuando me conecté fue alguien gritando sobre una ruptura de celebridades. Alguien más fingiendo alegría en un yate, en un anuncio de calcetines que de alguna manera sabía que había estado pensando en calcetines. Ni siquiera había escrito nada, solo lo pensé en escalofriante. El golpe de dopamina seguía ahí, pero era hueco. ¿Cómo beber soda después de un mes de agua? Demasiado dulce, demasiado falso, demasiado... Es salvaje, como obvio se vuelve el ruido una vez que has vivido sin él. El mundo está adicto a la distracción. Está construido sobre ella, la venden y ahora que no la ansiaba, podía verla en todas partes. ¿Cómo ver a alguien perseguir un espejismo cuando ya sabes que no hay agua? Me rompió el corazón porque me vi a mí mismo en ellos, los que hacen scroll excesivo, los condenados nocturnos, la gente riéndose un poco demasiado fuerte para cubrir el dolor. Y no me malinterpretes, no estoy por encima de nada de esto, sigo siendo humano. Aún me río de reels tontos y ocasionalmente acoso a gente que no debería. Pero ahora lo hago consciente, no en piloto automático, no porque esté vacío y desesperado por input. Lo hago por elección, no por compulsión. Y eso lo cambia todo. Empecé a poner límites silenciosos. Decir no sin explicar, desconectarme cuando me sentía sobreestimulado en lugar de tratar de aguantar, responder mensajes con honestidad en lugar de emojis por defecto como «Oye, no estoy en un buen espacio mental para hablar hoy, pero te aprecio». Revolucionario, ¿verdad? Aparentemente la honestidad es rara ahora. La gente no siempre lo entendía, algunos se alejaron, algunos se pusieron raros, pero los correctos se acercaron, porque cuando te presentas como tu yo real, los reales te encuentran y los falsos se filtran solos. Volviendo al mundo me di cuenta de que no era mejor que nadie. Solo estaba cansado de mentir. Cansado de fingir que estaba bien. Cansado de curar mi personalidad como un tablero de Pinterest. Cansado de perseguir la paz mientras huía de la quietud. La verdad es que no puedes sanar en el mismo ambiente que te rompió. Y a veces ese ambiente son tus propios hábitos, tu propia mente. Tu propia negativa a sentarte quieto lo suficiente para sentir lo que has estado evitando. La reentrada me enseñó que el mundo no va a cambiar, pero yo puedo, ya lo había hecho. Lo que realmente descubrí durante esos 30 días fue algo que los expertos en neuroplasticidad han estado estudiando durante décadas. Nuestro cerebro literalmente se reconfigura basándose en nuestros hábitos digitales. Cada notificación, cada scroll, cada like crea pequeñas descargas de dopamina que entrenan a nuestro sistema nervioso a buscar constantemente la próxima recompensa. Es como tener un casino en el bolsillo las 24 horas del día. Durante mi desintoxicación digital empecé a experimentar lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad inversa. Mi cerebro literalmente estaba desaprendiendo los patrones de recompensa instantánea y reaprendiendo a encontrar satisfacción en actividades que requerían tiempo y paciencia. El primer síntoma fue la ansiedad, esa sensación constante de que algo faltaba, como si hubiera perdido una extremidad invisible. Pero después de la segunda semana, algo extraordinario empezó a suceder. Mi capacidad de concentración, que había estado fragmentada durante años por el multitasking digital, comenzó a consolidarse. Podía leer un libro durante horas sin que mi cerebro buscara automáticamente estímulos externos. Era como si hubiera estado viviendo con déficit de atención inducido tecnológicamente sin siquiera darme cuenta. La soledad, que al principio se sentía como un castigo, se transformó gradualmente en algo parecido a la libertad, sin la presión constante de documentar cada momento, de validar cada pensamiento a través de likes y comentarios. Empecé a experimentar la vida directamente por primera vez
en años. El sabor de la comida era más intenso, los colores más vivos, las conversaciones cara a cara más ricas y llenas de matices que había estado perdiendo. Una de las revelaciones más impactantes fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado viviendo en el futuro o en el pasado a través de las redes sociales, constantemente comparando mi presente con los highlights de otros, planificando el próximo post, reviviendo momentos a través de likes y comentarios. El presente, ese lugar donde realmente sucede la vida, se había convertido en un territorio extranjero. Durante la tercera semana, empecé a redescubrir actividades que había abandonado sin darme cuenta. Cocinar sin escuchar podcasts, caminar sin música, ducharse sin planificar el día. Estos momentos de aburrimiento que tanto había evitado resultaron ser los más creativos y restauradores. Era en estos espacios en blanco donde mi mente procesaba experiencias, conectaba ideas y simplemente existía sin propósito específico. La creatividad, que había estado bloqueada durante meses por el consumo constante de contenido, empezó a fluir de formas inesperadas. Sin la influencia constante de las ideas de otros, mis propios pensamientos tenían espacio para desarrollarse. Empecé a escribir no para una audiencia, sino para entender mis propios procesos mentales. Era como limpiar una ventana sucia y finalmente poder ver el paisaje que había estado ahí todo el tiempo. También noté cambios físicos sorprendentes, la tensión crónica en el cuello y los hombros por mirar constantemente hacia abajo se alivió. Mi postura mejoró. Los dolores de cabeza frecuentes que había normalizado desaparecieron. Mi ciclo de sueño se reguló naturalmente sin la estimulación de luz azul antes de dormir. Era como si mi cuerpo finalmente pudiera exhalar después de años de tensión inconsciente. Las relaciones también se transformaron de maneras inesperadas. Sin la mediación de las pantallas, las conversaciones se volvieron más íntimas, más auténticas. Empecé a llamar en lugar de enviar mensajes, a hacer planes reales en lugar de seguir vidas a través de stories. Algunas amistades se profundizaron, otras se desvanecieron, revelando que habían estado sostenidas más por el algoritmo que por una conexión genuina. La reconexión con la naturaleza fue especialmente poderosa. Sin la distracción del teléfono, empecé a notar patrones en el clima, cambios estacionales sutiles, el comportamiento de los animales urbanos. Era como si hubiera estado viviendo en una versión de baja resolución del mundo y finalmente hubiera encontrado el botón de alta definición. Tal vez lo más valioso que descubrí fue la diferencia entre estar solo y sentirse solo. La soledad con pantallas había sido vacía, una forma de evitar la intimidad conmigo mismo. La soledad sin pantallas era rica, llena de descubrimientos sobre quién era realmente cuando no estaba performando para una audiencia invisible. Al final de los 30 días, entendí que no había hecho solo una desintoxicación digital. Había hecho una excavación arqueológica de mi propia mente, desenterrando partes de mí mismo que habían quedado enterradas bajo capas de distracción digital. No era la persona que era antes de los smartphones, era alguien nuevo, alguien que había integrado tanto la tecnología como la humanidad de una manera más consciente y equilibrada. A veces la cura para perderte a ti mismo es simplemente dejar de buscar fuera y empezar a escuchar dentro.